En el corazón de la joven nación estadounidense, una tormenta se estaba gestando, una tempestad de ideologías en conflicto y profundas divisiones culturales. Estas diferencias no eran meramente superficiales, sino que estaban arraigadas en la vida cotidiana y en las creencias fundamentales de sus ciudadanos. La nación, aparentemente unificada bajo la bandera de la libertad, se encontró al borde de una guerra civil, un conflicto que no solo pondría a prueba los cimientos mismos de su existencia, sino que también redefiniría el futuro de la nación. Un conflicto que pondría a prueba los cimientos mismos de su existencia. Las batallas que se librarían en los campos de batalla de América serían algunas de las más sangrientas y devastadoras de la historia. La causa principal de esta lucha fratricida fue la institución de la esclavitud, un sistema brutal que dividió a la nación en dos facciones: el norte, en gran parte industrializado y opuesto a la esclavitud, y el sur, principalmente agrícola y dependiente del trabajo esclavo. Un sistema brutal que dividió a la nación en dos facciones: el norte, en gran parte industrializado y opuesto a la esclavitud, y el sur, principalmente agrícola y dependiente del trabajo esclavo. La economía del sur estaba tan entrelazada con la esclavitud que muchos no podían imaginar un futuro sin ella. Y el sur, principalmente agrícola y dependiente del trabajo esclavo. Las vastas plantaciones de algodón y tabaco del sur eran mantenidas por la mano de obra esclava, y cualquier amenaza a este sistema era vista como una amenaza existencial. El norte veía la esclavitud como una mancha moral, una afrenta a los principios de libertad e igualdad consagrados en la Declaración de Independencia. Los abolicionistas del norte luchaban incansablemente para erradicar esta práctica inhumana, una afrenta a los principios de libertad e igualdad consagrados en la Declaración de Independencia. Creían que todos los hombres, sin importar su raza, merecían los mismos derechos y oportunidades. El sur, por otro lado, consideraba la esclavitud como una necesidad económica y un derecho constitucional. Los líderes del sur argumentaban que la Constitución protegía su derecho a poseer esclavos y que su modo de vida dependía de ello. Las tensiones entre el norte y el sur se habían estado gestando durante décadas, alimentadas por diferencias irreconciliables en economía, sociedad y política. Cada intento de compromiso solo parecía profundizar la brecha entre las dos regiones, alimentadas por diferencias irreconciliables en economía, sociedad y política. La disparidad económica entre el industrializado norte y el agrícola sur solo exacerbaba estas tensiones. La cuestión de la esclavitud en los nuevos territorios adquiridos por los Estados Unidos exacerbó aún más estas tensiones, llevando al país al borde del precipicio. Cada nuevo estado que se unía a la Unión reavivaba el debate sobre si sería un estado libre o esclavista, llevando al país al borde del precipicio. Las ciudades y pueblos de América estaban llenos de una tensión palpable, con familias y comunidades divididas por sus lealtades. Con el telón de fondo de estas profundas divisiones, Estados Unidos entró en la década de 1860, una década que sería testigo del capítulo más sangriento de su historia. La guerra civil que se avecinaba no solo cambiaría el curso de la nación, sino que también definiría su identidad para las generaciones futuras. Una década que sería testigo del capítulo más sangriento de su historia. Las batallas, los sacrificios y las pérdidas que se experimentarían durante estos años dejarían una marca indeleble en la psique estadounidense. La nación, una vez llena de promesas y unidad, se encontró en una encrucijada, su destino colgando en la balanza. La promesa del sueño americano estaba en juego, y el futuro de la nación dependía de la resolución de este conflicto. Su destino colgando en la balanza. La lucha por la justicia, la igualdad y la libertad definiría el camino que tomaría Estados Unidos en los años venideros. La esclavitud, una institución profundamente arraigada en la historia de Estados Unidos desde sus inicios como colonia, no solo moldeó la economía y la sociedad de la nación, sino que también creó profundas divisiones que persistirían durante siglos. Desde los primeros días de las colonias, la esclavitud se convirtió en una parte integral de la vida americana, con millones de africanos traídos a la fuerza para trabajar en plantaciones y hogares. Esta práctica inhumana sembró las semillas de la discordia que finalmente conducirían a la guerra civil. Las tensiones entre el norte y el sur comenzaron a intensificarse a medida que ambos desarrollaban economías y culturas muy diferentes. Si bien la Declaración de Independencia proclamaba que todos los hombres son creados iguales,
Este principio se vio rápidamente socavado por la realidad de la esclavitud. Los ideales de libertad y justicia para todos se enfrentaban a la cruda realidad de una sociedad que dependía del trabajo forzado de millones de personas. La amarga realidad de la esclavitud contradecía este noble ideal, creando una paradoja que sería una fuente constante de conflicto y debate en la joven nación. A medida que la nación se expandía hacia el oeste, la cuestión de la esclavitud en los nuevos territorios se convirtió en un punto álgido de controversia. La expansión territorial trajo consigo la pregunta de si estos nuevos estados permitirían la esclavitud o se unirían como estados libres. La cuestión de la esclavitud en los nuevos territorios se convirtió en un punto álgido de controversia. Los debates en el Congreso se volvieron cada vez más acalorados, reflejando las profundas divisiones en la nación. El norte, con su creciente economía industrial, no veía la necesidad de la esclavitud y abogó por su restricción. Las fábricas y las industrias del norte prosperaban sin el uso de mano de obra esclava, y muchos en esta región comenzaron a ver la esclavitud como una mancha moral en la nación. El sur, por otro lado, dependiente del trabajo esclavo para sus vastas plantaciones de algodón, luchó ferozmente para proteger y expandir la institución. La economía del sur estaba tan entrelazada con la esclavitud que muchos no podían imaginar un futuro sin ella. Los defensores del sur argumentaban que la esclavitud era esencial para su modo de vida y que los estados tenían el derecho de decidir por sí mismos si permitían o no la esclavitud. El Compromiso de Missouri, de 1820, fue un intento fallido de mantener el equilibrio entre los estados esclavistas y los estados libres. Este compromiso fue visto como una solución temporal para una cuestión que seguía dividiendo a la nación. Este compromiso admitió a Missouri como un estado esclavista y a Maine como un estado libre, trazando una línea divisoria geográfica para futuras admisiones de estados. Sin embargo, esta línea divisoria solo sirvió para postergar el conflicto inevitable. Trazando una línea divisoria geográfica para futuras admisiones de estados, el Compromiso de Missouri intentó mantener un frágil equilibrio que pronto se vería amenazado. Sin embargo, el Compromiso de Missouri resultó ser solo una solución temporal. Las tensiones continuaron aumentando a medida que la nación se expandía y nuevos territorios buscaban unirse a la Unión. La Ley de Kansas-Nebraska de 1854, que permitía a los residentes de estos territorios decidir sobre la esclavitud mediante la soberanía popular, reavivó las tensiones y condujo a la violencia. Este acto legislativo desató una serie de eventos que llevarían a la nación al borde de la guerra, que permitía a los residentes de estos territorios decidir sobre la esclavitud mediante la soberanía popular, reavivó las tensiones y condujo a la violencia. La idea de que los residentes pudieran votar sobre la esclavitud llevó a un aumento de la migración hacia estos territorios, con ambos bandos tratando de influir en el resultado. Reavivó las tensiones y condujo a la violencia. La nación observó con horror cómo Kansas se convertía en un campo de batalla, ganándose el apodo de Kansas sangriento. La nación observó con horror cómo Kansas se convertía en un campo de batalla, ganándose el apodo de Kansas sangriento. Este conflicto fue un presagio de la guerra que se avecinaba, mostrando cuán profundamente dividida estaba la nación sobre la cuestión de la esclavitud, ganándose el apodo de Kansas sangriento. La violencia en Kansas fue solo el comienzo de un conflicto mucho mayor que pronto consumiría a toda la nación, llevando a Estados Unidos a su guerra más sangrienta y transformadora. La década de 1850 fue testigo de una escalada de tensiones entre el norte y el sur, ya que los compromisos y los intentos de conciliación se derrumbaron bajo el peso de la cuestión de la esclavitud. La sociedad estadounidense estaba profundamente dividida, con el norte industrializado y abolicionista enfrentándose al sur agrario y esclavista. Las diferencias económicas, sociales y políticas se hicieron cada vez más insostenibles. Los intentos de resolver estas diferencias a través de compromisos políticos, como el Compromiso de Missouri y el Compromiso de 1850, fracasaron repetidamente. Las reuniones políticas se convirtieron en campos de batalla ideológicos, y los debates sobre la esclavitud se volvieron cada vez más acalorados. Las caricaturas políticas de la época reflejaban la creciente animosidad entre ambos bandos. La decisión Dred Scott de 1857
en la que la Corte Suprema dictaminó que los afroamericanos, libres o esclavos, no eran ciudadanos y no tenían derecho a demandar ante los tribunales federales, indignó al norte y envalentonó al sur. Este fallo judicial no solo negó la humanidad de los afroamericanos, sino que también invalidó décadas de esfuerzos abolicionistas, profundizando aún más la brecha entre las dos regiones. En este contexto de creciente polarización, un político relativamente desconocido de Illinois, Abraham Lincoln, saltó a la palestra nacional. Lincoln, conocido por su elocuencia y firmeza, se convirtió en una figura central en el debate sobre la esclavitud. Su capacidad para articular las preocupaciones del norte y su postura firme contra la expansión de la esclavitud lo hicieron destacar en un momento crítico. Lincoln, un firme oponente a la expansión de la esclavitud, pronunció su ahora famoso discurso de Casa Dividida en 1858, advirtiendo que este gobierno, dividido contra sí mismo, no puede sostenerse. Este discurso resonó profundamente en el norte, consolidando su posición como líder moral y político en la lucha contra la esclavitud. La elección de Lincoln como presidente en 1860 fue la gota que colmó el vaso para el sur. Su victoria fue vista como una amenaza directa a la institución de la esclavitud y al modo de vida sureño. Los estados del sur sintieron que ya no tenían voz en el gobierno federal y que su única opción era la secesión. Viendo a Lincoln como una amenaza existencial para su forma de vida, Carolina del Sur se separó de la Unión en diciembre de 1860, seguida rápidamente por otros 6 estados del sur: Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Estos estados, convencidos de que su supervivencia dependía de la preservación de la esclavitud, tomaron medidas drásticas para proteger sus intereses. Juntos, estos 7 estados formaron los Estados Confederados de América, eligiendo a Jefferson Davis como su presidente. La formación de la Confederación marcó el inicio de un conflicto que definiría el futuro de la nación. La guerra civil que se avecinaba no solo decidiría el destino de la esclavitud, sino también el futuro de la Unión misma. Con la secesión del sur, la nación se tambaleó al borde del precipicio. Lincoln, en su discurso inaugural en marzo de 1861, hizo un llamado a la unidad y la reconciliación, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. La Confederación, decidida a forjar su propio destino, vio la guerra como inevitable. El 12 de abril de 1861, las fuerzas confederadas abrieron fuego contra Fort Sumter, una guarnición de la Unión en el puerto de Charleston, Carolina del Sur. El bombardeo de Fort Sumter, que duró 34 horas, marcó el comienzo de la Guerra Civil estadounidense. El ataque a Fort Sumter electrificó al norte, uniendo a la opinión pública detrás de Lincoln y la causa de la Unión. Lincoln llamó a 75.000 voluntarios para sofocar la rebelión, y 4 estados más, Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte, se separaron en respuesta, uniéndose a la Confederación. La nación estaba ahora en guerra, una guerra que pondría a prueba los límites de su resistencia y determinaría el futuro de la libertad en Estados Unidos.